en línea, a quien seguramente podés presentar vos, papá. Martín Miguel Mórtola Oesterhel. No te puedo creer que qué grande, boludo. Qué grande esa familia, por favor, qué cercana que la tengo, por Dios. Y nosotros a ustedes. La verdad que sí. es tan entrañable la relación con tu abuelo, con tu mamá, con no sé si hay con la abuela, hermanos perdidos, no sé, o sobrinos. Sí. Una historia tan dura. Sí, Martín, pero siempre estuvo tan cercano, digamos, la agrupación. Hemos mantenido una relación ya tan de chico, ¿viste? He entendido de alguna manera junto con esa agrupación un poco los guiños, las señas del peronismo también y la cercanía y todo lo que tiene de ecuménico y todo lo que tiene de cercano, digamos, casi del orden de lo familiar, más allá de lo político, ¿viste? Y eso un poco lo fui aprendiendo un poco con esa distancia que tenía, más rebelde que tenía cuando era más pendejo, y de pronto me di cuenta que había alianzas y cosas y temas que reparar internamente de mi propia familia que se iban a tramitar concretamente con eso, ¿viste? Entonces de alguna manera fue una forma de irme acercando un poco también a un aspecto tan importante de la vida de mi familia como lo político, ¿no? Déjame decir esto, que a mí me da mucho orgullo, no solamente que el Eternauta haya regresado por la puerta grande de un acontecimiento de las plataformas, de un acontecimiento cinematográfico o de serie, y además que la figura de Héctor Germán Oesterhel se reivindique de esta manera tan profunda, y que por esas cosas del destino el único testimonio que exista de audio de Germán Oesterhel, tu abuelo, sea una nota que le hizo mi viejo, que está acá. O sea que muchas cosas se tocan en la historia de esa grabación tiene, mira, yo cuando era muy chico estaba como haciendo el rompecabezas de mi vida, viviendo con mi abuela, con Lala, con Elsa, en una casa vacía, llena de ausencias y qué sé yo. Tenía, bueno, trataba de agarrar, pues, hay una casa como más vieja, donde nosotros fuimos a vivir a la casa donde se había criado mi abuela. Entonces cuando vuelve de Bécar, después de que le hacen un atentado, etcétera, vuelve a vivir ahí. Yo cuando asesinan a mis padres y lo veo y tengo ese primer recuerdo de mi vida, que es estar con mi abuelo en el centro de detención, que siempre repito lo mismo, que no es un mal recuerdo, digamos, no más allá de las condiciones en donde estaba Héctor, es un recuerdo de estar simplemente con mi abuelo, como todos los días. Bueno, de alguna manera fui a vivir a esa casa a donde me llevaron y bueno, me crié ahí. Entonces, bueno, todo lo que había en la casa del fondo, que era una casa más vieja, que estaba medio abandonada, era lo que había caído de Bécar, ¿no? Todo lo que se había guardado ahí. Y ahí fue donde me encontré con todas las revistas, revisando en un lugar medio de juegos con todas las revistas de mi abuelo, que las medios que las reorganizaba y las reordenaba para leerme las historias enteras. Así fue de alguna manera como leí un poco el Eternauta y un poco me fui vinculando como podía entre fotos, ausencias y cosas. Y había un cassette que hay un grupo de cassettes. Mi abuelo no escribía a máquina, en general, ¿viste? Mandaba a tipear, entonces grababa todas las cosas, ¿viste? En un geloso, cinta abierta, un quilombo, no se mantenían, bueno, era un tema. Y en el final, evidentemente, llegó a grabar en algo del cassette, que era la tecnología de punta de la época, y había en un cassette que yo había rescatado de ese fondo, en un momento tenía de un lado, que creo que era de mi vieja o algo por el estilo, tenía unos temas de Lennon y de Donovan, ¿no? Que eran como música de la época, ponele. Y del otro lado, un dictado, de una manera muy automática, ¿no? De una persona, que evidentemente era mi abuelo, pero en ese momento no lo había registrado, que terminaba siempre cada una de lo que decía, que disparaba prácticamente las frases una detrás de la otra, y decía punto, 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 por ejemplo, me acuerdo que decía, lo decía con un tono y un timbre de voz muy especial. Yo cuando era pendejo me empezó a copar la música y qué sé yo, los cassettes eran la cosa que teníamos disponibles ahí, y por supuesto lo degradé,
pues, le grabé cualquier cosa, no sé, algún programa de rock and pop, qué sé yo, no sé qué le habré puesto por encima. Y con el tiempo siempre me quedó la idea de que ese punto era me recuerda de alguna manera de la voz de mi abuelo, que yo lo grabé, que no me hacía no me mortificaba mucho, pero siempre pensaba como que la voz esa tenía que tenerla más presente. Después con el tiempo, lo conozco a tu viejo, un poco lo que contábamos recién, la agrupación nuestra, ya no están con tanto orgullo, nos acompañó durante tantos años. Se nos da de alguna manera un tipo que aparece, no me acuerdo cómo fue, un tipo que aparece en Mar del Plata, se conectó conmigo, que después quería unos mangos, que no sé qué. La cuestión es que le conseguimos la grabación, y cuando me entero que era Martín García no podía creer, me parecía como una especie de circularidad de la humanidad que me parecía, bueno, yo el Eternauta, viste, como que... Y entonces, cuando se lo paso, no lo podía creer, viste, las cosas como del destino, a los que yo creo un montón, de esas reencuentros de alguna forma, que te trae un poco la vida, y que bueno, de alguna forma se dio de la manera más natural, y cuando lo escuché la voz de Martín, tanto como la de mi abuelo, decía, bueno, acá hay algo que evidentemente es mucho más trascendental que lo que estoy escuchando, digamos. Me gustaría que lo vean a mi viejo, me está lagrimeando prácticamente por lo que está diciendo, y aprovechamos para preguntarle a él cómo fue aquel encuentro que hizo esa nota, en todo caso con Oesterheld. Sí, yo recién empezaba a hacer radio, me había recibido de locutor en COSAL, había dado el examen en ISER y contraté un espacio en Radio Belgrano, que en ese momento era una radio estrella, a la trasnoche, o sea que en realidad empecé a las 0 horas del 1 de enero de 1976. Y había algunas figuras que yo quería tener conmigo, pasaba unos cortos de Lito Nevia, a quien yo admiré siempre me pareció una figura extraordinaria, Osvaldo Ardizone, que Diego, el gran periodista de Clarín, Diego Lucero, había aceptado hacer una columna conmigo siempre y cuando yo lo tomara también a Ardizone, porque en Vigil no lo dejaban hacer poesía y él quería leer sus versos, y a mí me pareció extraordinario. Pero después me pareció raro que Oesterheld y Ardizone no se conocieran, eran de dos mundos distintos, digamos. Ardizone era del mundo de la noche, del tango, del periodismo, y Oesterheld era un hombre de su casa a entregar el guión, a recibir a los dibujantes. Tenía un mundo mucho más, digamos, personal, más familiar, más de vecino. En vez de Ardizone era un hombre de la noche, un hombre de la trasnoche. Y yo quería que se conocieran. Entonces justo mis viejos se habían ido de vacaciones y habían dejado la casa en Palermo, el departamento, sin uso. Yo los invité a comer unos fideos. En ese momento me acompañó mi compañera, hicimos unos fideos y vinieron los dos, los presentamos, charlaron, qué sé yo. Después se va Ardizone, que tenía que ir, y ahí me quedo con Héctor y le hago una entrevista de muchos personajes, de Bull Rocket, de Sargento Kirk, de Morcinder, y bueno, así que bueno, eso quedó. Nunca, en esa época nosotros hacíamos una nota y borrábamos el cassette, porque era carísimo el cassette. Entonces ni lo pensábamos, y mucho menos pensábamos en el futuro, en el valor de una entrevista, digamos. Así que fue mágico que apareciera este hombre y que esa entrevista con otra velocidad de la cinta, ¿no? y con una voz que hacía flauta mía, difícil de reconocerme, vuelva a la presencia de Héctor, ¿no?
una presencia Podríamos mágica buscar para él. podríamos buscar eso, Carlitos Di Mare, si lo podemos buscar ese pedacito, por lo menos para pasar a un pedacito. Estaba editado, de hecho lo pasamos hace muy poquito acá, para mostrar un poquito por ahí que el público se renueva. Extraordinario lo que estás contando, papá. No sé, Martín, qué sensación tenés vos, y sobre todo también sumando a que lo que está sucediendo con el Eternauta ahora, con tu abuelo ahora, esta reivindicación inconmensurable a esta altura ya a nivel global, de una reivindicación. ¿Querés escuchar un poquitito? Después, bueno, primero darnos una impresión de lo que acabás de escuchar y después escuchamos un pedacito de la entrevista. Bueno, sí, lo que está sucediendo en términos sociales, digamos, con el Eternauta es como tenemos al país bajo la nieve, digamos, ¿no? Como hay algo como muy... Fíjate lo que pasa adentro de la serie, que fue un trabajo de muchos años y de mucho empeño que fuimos construyendo con mi compañera Laura Bruno, digamos, desde el inicio, como para poder dar reforma. Siempre decían que el Eternauta era inadaptable, era una obra maldita y qué sé yo, y cualquiera veía, digamos, que en realidad no era ni adaptable, nunca lo entendí eso, ni mucho menos maldito, sino que era improducible, que había que generar las cuestiones materiales y sobre todo técnicas para que esto se podía tener una posibilidad. Y sobre todo las posibilidades técnicas y materiales siempre en general se daban en otros países, digamos, ¿no? Nunca se daba dentro del contexto de la Argentina, teniendo siempre grandes directores, pero nunca teniendo tanta estructura de producción como para hacer una épica como esta. Finalmente las cosas se acercaron y nos dieron la oportunidad, y a mí me llenó de orgullo que acercamos la posibilidad, junto con Netflix y con KBS, la posibilidad de que esto se pueda dar, y se pueda dar de una manera muy del Eternauta, que es de una manera muy argentina, ¿no? De una manera de optimizar los recursos hasta donde, estirarlos hasta donde se puedan, imaginar posibilidades dentro de la carencia, y que finalmente entreguemos un material como este. Bueno, nos encuentra, digamos, muy orgullosos, y sobre todo que es un poco lo que sucede también en la situación de que les pasa un poco en esta repercusión que está teniendo en todo el país y un poco en el mundo, ¿no? No es solo una historia, sino es el Eternauta dentro de la serie, es el Eternauta la historia original del año 57, y es lo que excede a la serie y lo que se transforma de pronto ahora en un acontecimiento social que, como ves, abarca todo el país. Me están llegando hoy, en estos días, me están llegando unas cosas muy lindas que con la inteligencia artificial empiezan a hacer diferentes provincias imaginarios de cómo está nevando en cada una de las provincias, y está la de Santa Fe, la de Santiago del Estero, la de Tucumán, hay una de La Plata, hay una que me emocionó mucho, que es el barrio Los Álamos, que es donde mataron a mis viejos, y bueno, hay una cantidad de cosas, una de Loma de Zamora espectacular, hay como una cantidad de cuestiones de una cercanía y un sentimiento muy nacional, muy cultural, muy afirmados, digamos, hay como una especie de rebeldía también, una rebeldía muy del corazón, que tiene que ver un poco con sentir que esto es lo nuestro, que lo podemos mostrar al mundo y que estamos muy orgullosos de lo que hicimos. Nos está quedando poco tiempo. Es un mensaje también, sí, ¿no? Es un mensaje. Es un mensaje de Héctor que haya aparecido el reportaje, su voz. Sí, claro que sí. Claro que sí. Y ese mensaje ha sido recibido por la gente y lo está manifestando de esa manera, ¿no? Sí, y hay una cosa, Martín, hay una cosa que también me genera mucho orgullo, que es algo que fuimos instalando, y lo instalamos mucho con Bruno porque era del gusto y del corazón de cada uno de nosotros, que claro, estamos contando la historia de como es la historia original, que es la historia de un sobreviviente. Pero al llevarla en época actual, y el tema de la exactitud para las armas, y bueno, de un personaje que tenía que ser un resistente de ese nivel, si no lo llevas a época original, de los 60, todos sabemos que las armas estaban más a la mano. Hoy por hoy las armas tenían otro tipo de connotación. Entonces lo que hicimos, y lo que siempre me imaginé, era que el personaje de Juan Salvo fuera una persona más grande, un poco más rota, un poco más vieja, exactamente la generación de Malvinas.
Entonces, al llevar, digamos, ese concepto un poco más allá, y que el personaje de Juan Salvo, por eso Darín tiene la que tiene, incluso algunas otras ideas que había antes de que Darín sea finalmente el protagonista, siempre estábamos buscando, o yo tenía un corazón puesto en que sea una generación de esa época un poquito más grande que el héroe más joven, digamos, y todo eso. Entonces, lo que estamos contando, y que me llena mucho de orgullo, es la historia de un sobreviviente, de una guerra que él cree que ya pasó, pero en realidad es un sobreviviente de una guerra que está por empezar. Y hay algo ahí en términos de la reivindicación de los 649 soldados que quedaron en Malvinas, que a mí me llena de orgullo. Completamente. Está muy bien, porque Juan Salvo, y también para Héctor, no era un gran personaje de la historia. No era el héroe individual, digamos, que se llevaba todo por delante. Era un personaje, pero me parece que con lo que le agregaron ustedes rellena esa personalidad de Juan Salvo, que era un personaje funcional, digamos. Favalli tenía una personalidad. Lucas, con lo poco que duró, tenía una personalidad. Pero Juan Salvo era un poco el sujeto que llevaba la narración, digamos. Pero no tenía un perfil espectacular o un perfil tan especial como personalidad. Era funcional a la acción, digamos. Este personaje que vos le agregaste, o que ustedes le agregaron lo de Malvinas, y aceptando su edad, es como un Juan Salvo que hubiera crecido, hubiera combatido, y ahora tiene toda esa carga en su personalidad, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Coincido, está muy bien. Martín, estamos en el final de este programa. Te queremos agradecer, felicitar a toda tu familia, darte un abrazo grande a vos. Qué linda también reivindicación, recompensa. El dolor que ustedes tienen es inmenso y nunca podrá ser de alguna manera subsanado o cicatrizado, pero la historia, de alguna forma maravillosa, mágica y misteriosa, está poniendo a toda tu familia, a todas las hijas de Germán y a Germán en el lugar que corresponde. Bueno, gracias, Camilo, y un abrazo grande a la familia García. Nosotros los seguimos, los escoltamos siempre con nuestra lucha y nuestro compromiso, en la medida de lo que somos y lo que tenemos para dar. Fuerte abrazo. Gracias chicos, gracias. Martín. Abrazo. Bueno, Supernature. Gracias, Pablo.